Imagina un lugar donde el tiempo se detiene y la realidad se vuelve un laberinto de misterio. Durante 38 años, una mujer, con temor a ser atrapada dentro de su propia casa, diseñó este lugar. La mansión Winchester, uno de los lugares más misteriosos de los Estados Unidos. Muchos investigadores paranormales han visitado la mansión en busca de evidencia de actividad paranormal. Las psicofonías captadas en el lugar se han convertido en una parte importante de la mitología alrededor de la mansión. Construida por Sarah Winchester, la viuda del magnate de armas, que hizo una fortuna con los rifles Winchester. Todo comienza tras la muerte de su única hija, debido a una enfermedad conocida como marasmo a las pocas semanas de nacer, y de su esposo en 1881, a causa de tuberculosis. Sarah se quedó profundamente afectada y estaba convencida de que los espíritus de las personas que murieron por culpa de esos rifles la perseguían. Hundida en el dolor, la viuda tomó una decisión: visitar a una espiritista para entender el porqué de tantas desgracias. La mujer le afirmó que su familia estaba maldita y le confirmó lo que ella pensaba, que todos aquellos que murieron por las armas Winchester, fabricadas por su marido, la estaban persiguiendo en busca de venganza. Así que debía construir una casa sin jamás terminarla. Así los espíritus no podrían hallar un lugar donde vivir. Sería la única solución para canalizar toda esa ira que provenía del más allá. Eso fue lo que la llevó a empezar la construcción de la mansión. Se mudó a California, en San José, donde compró una granja y empezó a construir una gran mansión para tratar de apaciguar a los espíritus. La mansión por dentro está llena de peculiaridades por su diseño loco y laberíntico. Por dentro, esta enorme casa es un verdadero enigma lleno de misterios. Existen más de 2000 puertas, muchas de las cuales llevan a lugares inusuales, como caídas de varios metros de altura, o simplemente abren hacia otras paredes. Su temor hacia los fantasmas le hizo construir pasillos laberínticos. En lugar de llevar al siguiente piso, estas escaleras pueden terminar en lugares inusuales, tratando de mantener a raya a los espíritus, guiándolos por un camino confuso. Sarah estaba profundamente afectada por el dolor de la muerte de su hija y su marido, y sus diseños en la mansión reflejaban su estado mental. La construcción de la mansión nunca se detuvo mientras ella estuvo con vida. De día y de noche, las 24 horas del día. 7 días a la semana, con carpinteros, albañiles y obreros, rotando turnos sin descanso, durante 38 años. Sentía la presencia y escuchaba las voces de los espíritus vinculados a las víctimas de los rifles, cada día. Por eso cada noche, Sarah se encerraba en una sala privada donde ellos la guiaban en las continuas reformas de la mansión. Y a la mañana siguiente, les daba instrucciones precisas sobre qué construir o demoler ese día a los trabajadores. Equipada con algunas de las tecnologías más avanzadas y lujosas para la época, la mansión cuenta con 3 ascensores, pero también con casi lo imposible: escaleras que no llevan a ningún lugar, o ventanas en el suelo. La mansión tiene más de 160 habitaciones y una belleza hipnótica en cada una de las ventanas. Muchas de ellas creadas por Tiffany Company, diseñadas específicamente para ella, para que cuando la luz del sol entre por los cristales, un arco iris se proyecta a través de la habitación, para así espantar a los espíritus.
Una de las obsesiones de Sara con el número 13 la llevó a hacer escaleras con 13 escalones exactamente, habitaciones con 13 ventanas, y hasta los candelabros corrientes con 12 brazos, los hizo modificar para poder poner 13 velas. En 1906, un terremoto destruyó partes de la mansión, y en lugar de repararlas, cerró esas áreas, y continuó construyendo en otras partes. Sara murió en 1922, y en ese mismo momento, toda la construcción se detuvo de golpe. Unos años más tarde, se descubrieron unas habitaciones, que habían sido selladas, después del terremoto, con mobiliario valioso, que quedó intacto. Es posible, que como estas habitaciones, queden muchas más por descubrir. Actualmente la mansión, es un monumento nacional de los Estados Unidos, y abierto para todo aquel que quiera visitar y conocer la historia. Los guías suelen dar algunos consejos, para que los visitantes no se pierdan durante la visita. Porque uno puede perderse, en esta gran mansión y sus laberínticos pasillos, y no encontrar la salida, o peor aún, caer al vacío. La gente que la ha visitado, para ver su diseño extraño, y conocer las historias de esos espíritus, aseguran haber sentido presencias extrañas, o haber visto apariciones. Hay informes de visitantes y trabajadores que han afirmado haber escuchado voces en habitaciones que estaban completamente vacías. Las voces captadas en las psicofonías podrían ser las almas de los miles de muertos por los rifles Winchester que atormentaban a Sara. Se cree que estos espíritus nunca abandonaron la mansión y que sus voces se pueden captar aún hoy en día. La propia Sara Winchester podría estar presente en la casa en forma de espíritu, ya que pasó gran parte de su vida encerrada en esa mansión, atrapada por sus miedos y creencias sobre los espíritus. Decían que Sara estaba loca, pero la verdad es que no hay evidencia directa de que Sara sufriese de una enfermedad mental diagnosticada. Entonces, Sara Winchester construyó la casa para huir de sus demonios. ¿O los demonios realmente estaban ahí?